Hola, tercero medio, probabilidades, gran curso. Está unido gente de los tres terceros medios. Espero que estén bien. La guía número 13, chiquillos, no es tan compleja. Alude a dos conceptos básicos de la estadística en este caso, que son la media muestral y la desviación estándar. Primero la media muestral, que es el promedio de los valores, o sea, yo lo sumo y lo divido por la cantidad de valores. Entonces, suponiendo, aquí voy a hacer una pequeña división, porque la gracia de la guía es que ustedes tienen que ir demostrando con los valores que les dan ahí. Yo voy a ocupar tres valores básicos y ustedes después se van a dar cuenta. Entonces, supongamos que yo tengo como valores, tengo el 4, el 5 y el 6. Entonces, la media muestral para mí va a ser el 5. Hasta ahí bien. En la primera situación que me ponen en el ejercicio es que yo le tengo que sumar algo a esta media muestral. Entonces yo, supongamos, le sumamos, o sea, a cada valor, para ver si de verdad ese valor afecta a la media muestral o no. Lo primero que yo voy a hacer es sumarle 1. Vamos a suponer que la suma va a ser 1. Puede ser 1,2, 1,3, 1,4, cualquiera, pero vamos a sumarle 1. Lo que yo quiero es demostrar acá si de verdad ocurre o no. Si de verdad ocurre, ustedes lo van a corroborar con el ejercicio que tienen que hacer acá. Entonces yo le sumo 1. Va a quedar en 5, 6 y 7. ¿Cuál va a ser el promedio? Este va a ser como el x sub 2 de valores. Este es 1. Y este va a ser el promedio del x sub 2, que va a ser 6. Si ustedes sacan la vuelta. Entonces yo debería corroborar que, a pesar de que yo haga eso, el promedio también se ve afectado en una unidad. Y aquí se da. Al yo aumentar una unidad en cada uno de los elementos, el promedio también aumenta en una unidad. Por lo tanto, la primera afirmación debería ser correcta. La segunda habla sobre que si yo esto mismo, los mismos tres valores que tengo acá, yo los sumo, vamos a solamente pensar, perdón, los divido, porque habla sobre la multiplicación, pero al final pregunta por división. En el ejercicio anterior quedamos que el x más un a, cualquiera, el x es el promedio y el a es lo que yo sumo. En el caso anterior el a era igual a 1. ¿Ya? Según lo que les demostré recién. Yo le sumé 1 a cada uno de esos. Eso es el a, lo que yo adultero en cada uno de los elementos. Y esto va a ser igual al x más a promedio. Significa que acá el promedio era 5 y yo le sumé 1. O sea, esto es lo mismo que decir 5 más 1, 5 más 1, con toda la rayita arriba, es lo mismo que decir que el promedio es 6. ¿Ya? Si yo al promedio, que era 5, le sumo 1 a cada uno de los elementos, me va a dar que el promedio va a ser cambiado también en una unidad. Entonces yo corroboro lo que dice. Siguiente situación, pero esta vez es como, dice que ocurre lo mismo con la multiplicación, pero ocurrirá lo mismo con la división. Entonces yo voy a pensar que esto yo lo divido por, a ver, cada uno de estos elementos lo divido por 2. Entonces el a va a ser 2, pero en división. Significa que si yo tengo el x promedio y lo divido por 2, va a ser lo mismo que x partido por 2, todo esto en promedio. O sea, ¿qué promedio me da acá? 5. Dividido 2 es igual a 2,5. ¿Ya? Y eso tiene que ser igual al promedio de dividir los tres elementos por 2. Entonces, si yo el 4 lo divido por 2, me va a dar el 4. Aquí voy a hacer la relación. Va a ser 2, 2,5, 3. Si yo saco el promedio de esos tres valores, en total me va a dar que son 7,5 dividido por 3, lo cual es igual a 2,5, lo cual corrobora lo que está acá enunciado. Así que la segunda también debería ser verdadera. Pero ojo, que el enunciado de la segunda parte de la letra B de la número 1 les habla primero de la multiplicación, pero se los da como un hecho que es verdadero.
Si eso es así, preguntan sobre la división, así que ojo con lo que les preguntan. La última pregunta de la 1, que es la C, es ¿qué pasa? Tenemos que aterrizarlo ya a un lenguaje más algebraico porque con números nomás no siempre es entretenido. ¿Qué pasa si yo tengo un X? A ver, para escribirlo tal cual. Ahí sí. Cuadrado, promedio, es lo mismo que el promedio al cuadrado. Ustedes dirán, pero profe, está escribiendo lo mismo dos veces. Aquí colocaron un paréntesis. Se refiere a que si yo tengo el promedio anterior, que era 4, 5 y 6, el promedio de esos tres números es 5. ¿Ya? Y si yo ese promedio lo elevo al cuadrado, es lo mismo que 25. El problema está acá. Porque yo tengo que corroborar que eso sucede también si elevo cada uno de los elementos que están acá al cuadrado. O sea, sería 16, 25 y 36. ¿Ya? Según esto, si yo elevo al cuadrado, el promedio es lo mismo que si elevo al cuadrado cada uno de los elementos, que eso es lo que me están enunciando acá. Entonces esto sería, si yo lo sumo, me va a dar 16 más 25, 41 más 36, me da un total de 77. Dividido por 3, eso me va a dar 25,6 periódicos. Lo cual deja de ser igual. Es similar, pero el ejercicio que está puesto ahí dice que es verdad. Y hay que argumentarlo. Este mismo ejemplo que está acá sirve para argumentar la letra C. Con tres valores, 4, 5 y 6, y demuestro que no es verdad. Que si el promedio, si cada uno de los valores yo lo elevo al cuadrado, es igual que si el promedio que yo ya tenía lo elevo al cuadrado. El promedio era 5, lo elevo al cuadrado me da 25. Pero resulta que si elevo cada uno de los elementos que están acá al cuadrado y luego saco su promedio, me da 25,6 periódicos. Lo cual es distinto. Similar, pero distinto. Puede que en este caso haya sido una diferencia más pequeña y en otros casos de una diferencia más grande, pero no es igual, que eso es lo importante. De hecho, si yo aproximo esto, sería 26. Y ya hace una unidad de diferencia entre uno y la otra. Primera parte hecha, vamos a la parte de la desviación estándar. ¿Qué es la desviación estándar? Vamos a hacer un pequeño recuerdo de qué es. La desviación estándar es la que hace un análisis entre las media muestral de un grupo de datos y cada uno de esos valores. O sea, misma situación 4, 5 y 6. Me gusta aterrizarlo a valores sencillos para que ustedes puedan entender. Entonces, sabemos que la media muestral acá es 5. Está claro. Esto es algo que yo doy por hecho. Entonces, para yo poder calcular la desviación estándar, en este caso, yo tengo que recordar que la desviación estándar S es igual a la varianza al cuadrado. Y eso significa que la raíz cuadrada de la varianza es igual a la desviación estándar. Por ende, yo coloco aquí una raíz cuadrada a lo que yo voy a calcular, que sería 4 menos 5. Se dan cuenta que es el primer término menos el promedio al cuadrado más 5 menos 5 al cuadrado más 6 menos 5 al cuadrado. Todo esto sacamos cuadrado y lo dividimos por el total de datos, que es 3. Esa es la forma de yo poder calcular primero la varianza. Después vamos a calcular la desviación. Entonces tenemos que calcular lo que nos da acá adentro. Aquí sería menos 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. Todo esto dividido por 3. Menos 1 al cuadrado es 1, 0 al cuadrado es 0 y 1 al cuadrado es 1.
Por lo tanto, esto me va a dar 2 tercios. La varianza, para nosotros, este valor que está aquí, va a ser 2 tercios. Para poder obtener la desviación, yo tengo que calcular la raíz cuadrada de 2 tercios. Una vez que ya recordamos cómo se calcula la desviación estándar, porque eso es un número, se puede hacer con calculadora, no hay problema. Pero lo importante es recordar cómo se calculaba la desviación. Entonces la primera es, si se suma a todos los datos de una muestra, entonces su desviación estándar varían a. Entonces lo que yo tengo que pensar acá, y esto les va a quedar a ustedes de trabajo, es si yo le sumo a este 4 un valor 1, por ejemplo, y al 5, 1, y al 6, 1, la desviación también va a variar en 1. Recordemos esto, ya nos dio eso. Vamos a borrar y vamos a hacer el cambio de valores, utilizando los mismos, ¿ya? Entonces, dijimos que esto era la varianza al cuadrado y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de, ya no va a ser 4, 5 y 6, va a ser 5, 6 y 7, como lo hicimos en el ejercicio anterior. Y vamos a analizar si en realidad es así o no el tema de la desviación estándar. El promedio ahora cambió a 6, ¿ya? Vamos a restar. 5 menos 6 al cuadrado, más 6 menos 6 al cuadrado, y 7 menos 6 al cuadrado. Todo esto dividido por 3. Hasta aquí no habría ningún problema, ningún conflicto, ¿verdad? Yo hice la modificación que me pidieron. A cada uno de los términos de la expresión le agregué una unidad. Cambió el promedio y cambiaron los valores. Pero lo que quiero encontrar yo, si cambia la desviación, si de verdad esto al agregarle 1, porque acá estoy diciendo que la A sea igual a 1, esto de acá también debería cambiar en una unidad. Resuelvo eso, me va a dar que esto es menos 1 al cuadrado, más 0 al cuadrado, más 1 al cuadrado. 7 menos 6, y todo esto dividido por 3. O sea, lo que me da es 2 tercios. Me da exactamente el mismo valor. Por ende, si yo analizo acá, independiente de cuánto yo haga variar los números, la desviación es la misma. ¿Por qué? Porque si yo le sumo un término a cada uno de los que están acá, en realidad estoy manteniendo la misma diferencia. Y al mantener la misma diferencia entre término y término, la variación o desviación estándar va a ser la misma. No va a haber ninguna variación en general. Ahora, si yo variara solo un término, ahí la desviación se dispara. Va a ser mayor. Pero si yo varío todos los términos que están ahí en un valor, en 2 valores, en 3 valores, en 4 valores, o lo que sea, la desviación estándar, o sea, la variación que hay desde el centro hacia los extremos, que aquí el centro es 6 y los extremos son 5 y 7, va a seguir siendo la misma. Así que pongan mucho ojo. La vez, si se multiplican los datos, bueno, ahí ustedes tienen que analizar si en realidad, ¿qué pasa si yo esto en vez de sumarle 1 lo multiplico por 2? Cambian los valores, calculan el promedio y analizan si les da la misma desviación o en ese caso resulta lo que mencionábamos anteriormente. Y la última, que es con división. Obviamente la A dice que tiene que ser distinta de 0. ¿Por qué? Porque si yo divido cualquiera de estos términos por 0, se indetermina la expresión. Chiquillos, les queda solamente para hacer a ustedes la B y la C. Ya se las respondí a grosso modo A, B y C de la 1 y la A de la 2. Pero, ojo, yo se lo expliqué con un ejercicio que es 4, 5 y 6. Yo calculé el promedio, a ustedes les dan el promedio y les dan el A. Entonces, ustedes tienen que pensar, ¿en realidad hay algún cambio? Yo les demostré que sí. Sí. Que, por ejemplo, en la A de la 1, el agregar 2, agregar 3, obviamente adultera la expresión y precisamente es lo que yo estoy agregando. ¿Ya? Si quieren utilizar una argumentación, pueden usar lo que está ahí, o sería ideal que usaran los datos que están acá. Supónganse, por ejemplo, cuando le dicen que la media muestral es 5,6, tomen el 5,6, 5,6,
5,6, 5,6, 4, 5,6 lo dividen por 4. Y ven si en realidad qué pasa. ¿Hay alguna variación? No la hay. Porque con la media muestral da lo mismo la dispersión de los datos. ¿Y dónde importa la dispersión de los datos? Importa acá. Que me quedó horrible la S, pero es una S. En la desviación estándar. Eso es la guía. Chiquillos, lo que voy a intentar hacer ahora es repaso un poco, ver conceptos que son importantes para ustedes y que los tenemos que un poquito concentrar, que son varianza, desviación estándar, que son varias medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central ustedes las han visto todos estos años y ya deberían conocerlas, por último por nombre, y de a poquito hacer un raciocinio de qué es lo que es cada una. Pero las medidas de dispersión por lo general no se alcanzan a ver mucho. Así que es importante que las dominemos porque tenemos que dominar esto para todos los demás. Muchachos, un gustazo. Espero que estén bien. Cuídense mucho, chiquillos. Ustedes saben que dentro de todo, a los que conozco y no conozco, porque aquí hay chiquillos que yo no les hacía clase el año pasado, los estimo mucho. Cuídense. Y cualquier cosa que necesiten, no duden en mandar sus dudas al correo de apoyo pedagógico, o si no se atreven allá, me lo mandan directo a mí al correo donde mandan las guías. Ustedes ya mandaron algunos materiales y ya saben dónde tienen que mandar. Todas las guías de probabilidades, no importa el curso que sea, me lo mandan a mí. Así que por favor, cristian.matematica.lmr@gmail.com. Nos vemos, chiquillos, pórtense bien.